tasa, baja el dólar. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó que el aumento de tasas de interés dispuesto esta mañana por el Banco Central de llevarla del 33,25 al 40% va a restarle la volatilidad al mercado cambiario. La gente roba porque no tiene para comer, así lo aseguró Fabián Perroni, el jefe de la policía. Hay un problema social que es obvio, que hace que el delito aumente. ¿Acaso sin registrar que el gobierno está atravesando sus peores días, producto del alza de la cotización del dólar, el incremento en las tarifas y una pelea contra la inflación? El jefe de la policía bonaerense salió a afirmar que el aumento en la cantidad de robos y hurtos se debe a la difícil situación social por la que atraviesa el país. Científicos y universitarios contra el ajuste están llevando adelante una protesta en el pasaje Dardo Rocha, donde están reclamando por la continuidad del presupuesto para las realizaciones de los científicos, lo que tiene que ver con las investigaciones, y por otro lado los universitarios reclamando una recomposición salarial que supere el 20%. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Y llegó el viernes. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Todo muy bien, sí, con este viernes. Ya es linda temperatura, aparte. Sí, pesadito, linda temperatura. Bien. Sigue la humedad. Sí. Como lo que mata es la humedad, él hizo ahí un coafer. Me dijo, la cabeza también. No, le digo, no se puede ya. No se puede hacer nada. Arreglemos el pelito un poquito. Con el pelo es suficiente, digamos, qué sé yo. Más no se puede hacer. No suficiente. Se hace algo. No, más no se puede hacer. Más no se puede hacer. Pero bueno. Bueno, mucha información deportiva. Exacto. Y también del ámbito nacional y provincial. Hablaron los técnicos, el técnico interino de Gimnasia, el indio Darío Ortiz, y Lucas Bernardi, el técnico de Estudiantes, en la previa de lo que serán los cruces de los equipos platenses con los de Avellaneda. Los dos llegan muy bien, los de Avellaneda. Llegan muy bien. Independiente ganando en Brasil por Copa Libertadores frente al Corinthians, Racing ganando y clasificándose a octavos de final. Bueno, los rivales de los equipos de la ciudad, Gimnasia jugando tempranito en Avellaneda frente a Independiente, y el Pincha recibiendo a Racing en el último partido del día domingo. Así que lindos partidos en la previa, por lo menos para la jornada del domingo. Bien, y arrancamos con información del orden nacional, porque con todas estas movidas del dólar salió a hablar el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, que dijo que subieron las tasas de interés, lo que hace que baje el dólar. El Banco Central dio a conocer un comunicado con medidas de política monetaria destinadas a reducir la volatilidad en el mercado cambiario que experimentamos en los últimos días, volatilidad que también están experimentando otros países de la región. Estuvimos ayer trabajando con el presidente, junto con el ministro Caputo, con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Y hoy los hemos convocado para hablarles un poco de qué vamos a hacer en materia fiscal. Ustedes saben que nosotros hemos venido trabajando con metas fiscales destinadas a asegurar la solvencia de la deuda pública argentina. Las metas fiscales fueron diseñadas de manera tal de poder congeniar nuestros objetivos de crecimiento, los objetivos sociales, pero a la vez de mantener en una trayectoria de solvencia a la deuda pública argentina, y hemos sistemáticamente cumplido nuestras metas fiscales. Evidentemente, la decisión de tasas que ha tomado el Banco Central están destinadas a restarle volatilidad al mercado cambiario y estamos convencidos de que eso va a ocurrir. Con respecto a retenciones, no tenemos planeada ninguna medida por este momento. Yo no sería serio si dijera que la suba de tasa no afecta el nivel de actividad, ¿no? Ahora, lo que más afecta el nivel de actividad es entrar en una espiral en el cual la volatilidad se apropia del mercado y la incertidumbre reina en la sociedad. Entonces, toda nuestra política está orientada a llevar tranquilidad. Esperemos que esta suba de tasas sea lo más transitoria posible. Por supuesto, eso tendrá que evaluarlo el Banco Central, pero es mucho más recesivo
no dar las señales contundentes que hay que dar cuando la situación lo amerita. Por supuesto que, digamos, dependiendo de la duración de esta suba de tasas, habrá o no un impacto sobre el nivel de actividad, pero que sin duda es menor que el que hubiéramos tenido si nos quedábamos de brazos cruzados mirando cómo transcurría la situación. Con respecto a la inflación, también tenemos que ser realistas y entender que la Argentina tiene un traspaso a precios de los movimientos del tipo de cambio más alto que el que tienen los países que vienen haciendo lo que está haciendo Argentina desde hace muy poquito tiempo. Entonces, los países que han logrado ya institucionalizar sus políticas de metas de inflación han logrado tener traspasos del movimiento de tipo de cambio a precios, la verdad que muy bajos. En la Argentina es más alto. Entonces, dependiendo de cuánto dure y en dónde se estabilice el tipo de cambio, eventualmente eso puede generarnos una demora en la convergencia a las tasas de inflación que estábamos esperando para el segundo semestre, y puede ser que sí, que en mayo tengamos algo más de lo que esperábamos. Entonces, es temprano todavía para saberlo, pero sí sabemos que algún impacto vamos a tener. Y vamos a escuchar las declaraciones del jefe de la policía bonaerense, hablando de la situación social que vive en la actualidad en nuestro país y que esto provoca que aumenten los delitos. Esto decía Fabián Perroni, el jefe de la policía bonaerense. Pero hay un problema social que es obvio, que hace que la persona que tenga la necesidad de comer, por definirlo de alguna manera, el delito más simple aumenta, y es sobre el cual más estamos trabajando con las zonas rojas, porque es una cuestión. Hay gente que delinque, que es la primera vez que está pasando, que antes no lo hacía, pero por una necesidad más que de delinquir, de un apremio económico, que es lo que está pasando. O sea, la pobreza y la exclusión más extrema lleva a que muchas personas salgan a robar para comer. Sí, por supuesto. Y esto trajo algunas polémicas, ¿no? Porque hoy a la mañana habló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que rechazó categóricamente estas declaraciones de Perroni, ¿no? Sí, obviamente que iba a tener respuesta casi que inmediata por parte del gobierno nacional, por lógica, sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones a dónde apuntaban, a la ministra de Justicia. También puede ser desde el aspecto social del gobierno que puedan llegar a contestarle, pero iban a haber respuestas rápidas, inmediatas. Vamos a escuchar ahora al senador nacional por el peronismo, Miguel Ángel Pichetto, por la provincia de Río Negro, que hizo declaraciones en cuanto a la suba del dólar, a los índices de inflación, y también habló del rearmado del peronismo. Desde el punto de vista de lo que significa la eficacia, el resultado y la gestión, tiene que haber homogeneidad en el oficialismo, porque después no se la pueden pedir a la oposición. Si ellos plantean el debate sobre las tarifas, no pueden plantear que el peronismo es irresponsable, que ahora... El debate lo iniciaron ellos. Hasta hubo casi, diría, un silencio prudente de los distintos espacios que representan hoy en el Congreso al peronismo. El debate lo iniciaron desde adentro mismo de la estructura del gobierno, del corazón del gobierno. El gobierno no puede tener un ala ajustadora, conservadora, de derecha, que actualiza tarifas a valor dólar y le pide al pueblo que los salarios sean del 15% de aumento, y después tiene el ala humanista, progresista, de izquierda, que dice no, hay que cambiar. A fin de año vivimos un acontecimiento realmente importante. Se firma el acuerdo fiscal, se hace la reforma previsional, que no va a ser tan gravosa. A fin de año va a haber un ajuste de un 22-23%, casi como la inflación. Pero el cuestionamiento fue sobre toda la representación política. Se debilitó el gobierno, perdieron 15 puntos en la imagen del presidente, y también el acompañamiento del peronismo en esa coyuntura también determinó pérdida de credibilidad, porque con esto se pierde todo el sistema político. Va a la Cámara de Diputados y aparece el bono, la compensación. No, a ver, este juego es un juego que se juega, no se puede jugar con todas las cartas. El gobierno, cuando define un rumbo y una línea de acción, tiene que, los representantes en el Parlamento tienen que respaldarlo. Después no le pueden exigir a la oposición que la oposición haga de oficialismo, eso no.
Eso no funciona en ningún sistema democrático del mundo. Lo que digo es que los debates hay que darlos hacia adentro. Cuando se agotó el debate hacia adentro, el esquema hacia afuera tiene que ser coherente. Si no, debilitan al propio presidente y al gobierno. No tengo una mirada apocalíptica, digo que hay dificultades. Indudablemente que estamos viviendo un momento donde los que vinieron a poner plata, los grandes inversores que pusieron plata en LEVAP, a tasas de interés muy importantes, hoy están viendo que eso ya no es más negocio y se están corriendo. Esto ha provocado un impacto sobre el dólar y el tipo de cambio. El tipo de cambio provoca inmediatamente aumento de la inflación. Ya los supermercados hoy están remarcando. La pauta de inflación de a fin de año, que era de 10 a 12 y que después la corrieron a 15, ya no cierra. Va a tener que haber reordenamientos. Y hay una fecha que es muy sensible, que es la del 16 de mayo, que vamos a ver cómo opera el mercado. En orden a que hay 650.000 millones de dólares en LEVAC. ¿Cuánto es? De pesos. 650.000 millones de pesos en LEVAC, que hay que ver cuánto se renueva. ¿Cuánto se van? Y cuánto se va. Cuanto menos se renueva, menos confianza. Bueno, el dato es indudablemente que el tema de la confianza y una economía como la Argentina, que es muy sensible al dólar, donde se empieza a correr, hoy se corrieron los mayoristas, las grandes inversiones. Se empezaron a llevar la plata, digamos. Eso también va a tener un efecto sobre Doña Rosa, que a lo mejor tiene $10.000, $20.000. Y tenemos que tratar de reconstruir al peronismo y tener una alternativa, liderazgo más jóvenes, más democrático, un partido republicano, un partido responsable de la vida institucional argentina, que no piense que hay que apostar a lo peor para que todo vaya peor para la gente. Me parece que eso no. Ahora, tenemos que tener una propuesta seria, razonable y dirigentes que puedan tratar de volver a seducir, a que la gente crea. Las quejas siguen. En este caso, contra la empresa EDERA por los cortes, pero sobre todo por los aumentos que se vienen dando en las tarifas, cuestiones que las vamos a charlar también en un ratito nada más con nuestro especialista, con nuestro consultor Gustavo González, pero la gente se manifiesta y se muestra en contra de los tarifazos, en este caso de la luz. Un disparate. Vengo a reclamar y dicen que no hay ningún tipo de reclamo. Hace 5 meses, tengo un negocio muy chiquito acá que estábamos pensando si cerrar o no cerrar. Hace 5 meses pagábamos 3.000 pesos, ahora vino 18. ¿18.000 pesos? 18.000 pesos. Que acá tengo una boleta, encima no encontré la última, que era la de enero. Que ya eran 16 pico, así vino. 16.700 pesos. Claro, pero ahora la última vino 18. Es una barbaridad. De reclamar hay que pagar y después ver. Si lo tienen que bajar, lo van a bajar solo. Aparte es un lugar de trabajo para ustedes, digamos, una necesidad, ¿no? Es un disparate. Nosotros tenemos 5 personas trabajando y hoy estábamos hablando que en cualquier momento vamos a tener que cerrar con los costos del alquiler. El café vino con aumento, porque es una cafetería. Café con aumento, medialuna con aumento, aportes con aumento. Y la luz. Usted es un derrochón de energía, digamos, es un negocio, un comercio, un bar. Más que se pueda, sí. Estamos ahorrando lo más que se pueda. No se puede hacer milagro, más que eso no se puede ahorrar. A oscura no se puede trabajar. Es bastante, aparte de bastante que no viene y que por la queja que tengo principal es que no se puede pagar por número de NIS de ningún lado. La página está bloqueada hace 2 semanas o 3. Así que estás obligada a venir acá a buscar la factura sí o sí. Si no te cortan el servicio. No sabes cuánto es, cuánto te viene, no puedes pagarlo en ningún pago fácil, ni provincia NE, ni nada. ¿Cuánto le ha venido en las últimas facturas, puntualmente la última? Y la anterior era de 780 y esta fue de 710. Más o menos ha mantenido el consumo. Nunca en casa. El problema es que no estamos nunca en casa. Y aún así una facturada grande, digamos. Para no estar nunca, digamos. Para no estar nunca, de irnos a las 7:30 de la mañana y volver a las 8 de la noche, y una heladera y un freezer prendido, nada más me parece que es mucho. ¿Te aumentó mucho la factura? Sí, muchísimo. ¿Cuánto ha sido el aumento? Y calcularle un 80% en mi caso. ¿Y más o menos cuánto pagaste la última? ¿La tenés ahí? Y acá la tengo 2.300 y pico. Una barbaridad, ¿no? Sí, terrible, aparte no te mandan boletas de corte, nada, te mandan 2 boletas juntas. Un desastre, reclamás, no te dan bolilla. Así estamos. ¿Te sorprende que todo lo comentado, la tarifa? Y sí, porque aparte es como que por la televisión te comentan una cosa y después te llegan los papelitos y es otra.
Entonces sí, uno vive por un sueldo y no te alcanza la plata. Y sí, el aumento es importante. Es importante y además en una época donde cada vez el trabajo está escaseando más. El trabajo está complicado y entonces todo aumenta, está más complicado todavía. Eso cada vez menos alcanza, ¿no? Para pagar los servicios. Si bien yo soy autónomo, que de eso nadie se ocupa, no hay nadie que se ocupe de los bolicheros, del comerciante, de nadie, porque las cámaras de acá no son representativas. Lo que nos pasa es que vos pagás varias veces la inflación. Un poco porque sos cliente en todos lados, otro poco porque la gente no te entra a comprar. Si bien nosotros tenemos un rubro en que realmente todavía el trabajo está andando, pero vos ves una merma de laburo. ¿Cuánto te vino la última factura, lo recordamos? 600 y pico de pesos. Una barbaridad lo que venía pagando. Venía pagando porque no estoy en todo el día. No estando todo el día es un montón. No parece tanto, pero si no está todo el día. No estás en todo el día y te viene un monto que sumado al gas, que también es una barbaridad, entonces se te hace imposible. Y las facturas que vienen de a dos facturas, te vienen, ¿viste? Y el consumo es bastante, sí, porque te suben un 80%, un 90% y de repente vienen dos facturas, te vienen en el mismo mes. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Vos pagás una factura y después terminás pagando... Para que no te corte, tenés que pagar la otra también. No es para que no te cortes, sino que simplemente cuando te viene la otra ya tenés otra más y tenés dos facturas. Es como un endeudamiento que tenés, ¿me entendés? No es algo que vos decís, vos pago una como hacíamos todos los meses, viene la otra y la pagamos, no, te vienen dos facturas juntas. El gas también hace lo mismo, ¿me entendés? ¿Ha aumentado mucho el servicio? Sí, ha aumentado, sí, el 500%. ¿Cuánto está pagando más o menos? Y yo estoy pagando más o menos, comercios esto. Es peor todavía, ¿no? Sí, es peor todavía, estoy pagando casi 6.000 pesos. Recién lo mencionabas, Martín, ya estamos para evacuar algunas dudas que tienen que ver con esto del tarifazo y también estos valores de las últimas horas del dólar con Gustavo González. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, las tarifas no va a haber modificaciones, lo dijo Peña. No va a haber. Lo que se aumentó, se aumentó. Exactamente. Bien. Exacto. Sí, por ahí no sé si podemos ver algunas placas de lo que es. Sí. Vamos a compartir algunas de las placas que estuviste armando. Ahí está. Claro, ahí hay... En la Cámara de Diputados de la Nación hay un proyecto de ley propositor para amortiguar el aumento de la tarifa. La idea es que las tarifas no aumenten más que el aumento salarial, bajar el IVA al consumo residencial. Entonces ahí lo que hay es una... ¿Bajar el IVA es la lucha histórica que ninguno hace? Sí, porque en realidad el IVA se va aumentando, en los últimos años se fue aumentando, nadie lo baja porque es un impuesto de fácil recaudación. Claro. Entonces, lo más equitativo que sería aumentar ganancia, es decir, que tribute más el que más tiene. Lo que pasa es que... Esto es lo que explicabas la semana pasada del impuesto progresivo y regresivo. Claro, lo que pasa es que todos sabemos que Argentina, los argentinos de mayor poder adquisitivo, evaden y mandan la plata afuera. Esto es un problema histórico y cada tanto tenemos un blanqueamiento porque hay mucha plata afuera. De hecho, que no lo hizo. Es decir, que lo que eso nos señala es que exigirle a los que más tienen que más tributen, cuando sabemos que hay un alto nivel de evasión, entonces el Estado es como que se muestra, entre comillas, incapacitado como para observar o exigir a los que más tienen que tributen más. Entonces, lo más fácil es recaudar mediante el IVA que uno paga el impuesto cuando consume. Claro, es directo. Es directo. Es directo. Y el problema que se agrava, por eso ahora vemos el tema de la Cámara de Diputados de la Nación, es que ahí lo que vemos es oficialismo-oposición, ¿está bien? Sí. Entonces el oficialismo no quiere, por supuesto, que la oposición logre que se apruebe en Diputados de la Nación algún tipo de retrotraer el tema de los aumentos de las tarifas, ¿está bien? Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno de la Nación? Está presionando a los gobernadores peronistas. ¿Por qué? Porque el IVA es coparticipable. Entonces, si se recauda menos, a las provincias le da menos. Entonces, Schiaretti, el gobernador de Córdoba, salió a decir, el tema de las tarifas tiene que ver con el gobierno nacional, no con las provincias, y tampoco con el Congreso. Entonces, lo que está haciendo el gobierno nacional está empezando a presionar a los gobernadores como para que vayan alineando, ¿sí?, a sus diputados
y que no salga favorable un despacho en la Cámara de Diputados que retrotraiga el valor de las tarifas. Si podemos ir a la placa 2 con entonces, después, supónganse, si no se aprueba, no pasa nada. Claro. Supónganse que se aprueba el diputado, va a senador de la Nación. Entonces, por eso es si se trata, ¿no? Tratamiento, bueno. Ahí de nuevo tenemos oficialismo-oposición. ¿Qué va a hacer si se aprueba en diputado el oficialismo? Va a tratar de que eso se retarde. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a llamar a las diferentes comisiones, a los especialistas, a las asociaciones de consumidores, al organismo de control. Entonces, para que esto, en el medio la gente va pagando. Claro. Por lo que recién veíamos en el informe de ustedes del app. Sí. En el medio la gente va pagando va el aumento. recibiendo las boletas igual, claro. Entonces, supónganse que esto también se aprueba acá. Vamos a la tercera placa. Va por el Ejecutivo. Si sale aprobado por las cámaras, el gobierno veta la ley. Claro. ¿Está bien? Entonces, acá de nuevo tenemos oficialismo versus oposición. Sí. Entonces vamos a la última plaquita, de esta que la cuarta placa que dice. Entonces, acá ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué político de ciudadanía? Porque la gente dice, si la oposición ya sabe que Peña dijo que si se aprueba en el Congreso va a vetar la ley, ¿para qué insistir con la ley? Claro. Si se va a ser vetada, perder el tiempo. Que es una potestad del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿no sería más lógico que la oposición, sabiendo que el gobierno nacional va a vetar la ley, que se siente a ver qué se puede acordar para que no tenga Claro, un marco tanto... de negociación. Claro. Y el gobierno de la nación, ¿no sería más lógico que, sabiendo que la oposición está tratando de hacer una ley que va en contra de lo que ellos plantearon del aumento, que se siente a negociar? Entonces ahí lo que vemos, cuando termina esto, lo que vemos es la disociación político y ciudadanía. Entonces, y ahí es donde la gente termina diciendo, en realidad los políticos están mirando otro lugar, están jugando otro partido. Claro. Entonces, y la gente se enoja con la clase política en general, con el oficialismo y con la oposición. Y eso también tiene que ver con que no hay una oposición fuerte a este gobierno, entonces obviamente no hace... Y en este caso sería relativo, porque es posible, lo que está viendo el gobierno de la nación es que es posible que en diputados se apruebe este proyecto opositor. Entonces uno puede decir, bueno, entonces en esto habría una oposición fuerte, dispersa, pero en esto se pusieron todos de acuerdo. Digo, las diferentes vertientes del peronismo y la izquierda se pusieron de acuerdo, pero es fuerte pero no inteligente, porque sabiendo que el gobierno lo va a votar, entonces, ¿cuál es la lógica? Digo, ¿cuál es la lógica? Por más que se apruebe en todos los pasos previos, después Peña ya dijo que claro, se va a votar. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica sería que el gobierno quede entrampado en esto de que cuando sale una ley a favor de la ciudadanía, la veta. Claro. Pero la gente sigue pagando el impuesto. Ahora, Gustavo, por ejemplo, en el caso del gas, corre una información y te lo consulto, que hay un impuesto que es sobre el gas importado y que sobre eso se puede reclamar para que, no lo cobren. Exactamente, y se paga muchísimo menos en algunos casos de lo que te terminan cobrando. Esto, dos cosas. Primero, si es real, y segundo, si esto es real, ¿por qué está? Lo que pasa es que este tipo de cosas, vieron que en el kirchnerismo básicamente bajó mucho lo que es la producción, y Argentina pasó de ser un país exportador de recursos a ser importador. Sí, Argentina sigue importando, de hecho, en algún momento Chile le exporta gas. ¿Va a cambiar con Vaca Muerta? Y bueno, pero es... Pero ese larguísimo años de producción, o sea, años para que empiece a producir, y aparte lo que dicen que todo ese tipo de yacimiento, no convencional, de que hay petróleo no convencional, necesita una ingeniería importante y necesita mucho capital. Entonces, Vaca Muerta, que es el futuro energético del país, está, digo, no va a ser, algunos hablan de 30 a 40 años, porque aparte necesita mucho capital, ¿no? Me parece, digo, yo creo que todo lo que uno vea que le suena extraño en la factura, lo puede reclamar. Lo que pasa es que es tiempo, es ir a la oficina, hacer cola, posiblemente presentar una nota, y si le sale en contra, después uno tiene que pagar con intereses. Retroactivo. Ese es el tema. Entonces, en esto para mí lo mejor es que uno vea lo que hacen las asociaciones de defensa del consumidor.
No hay garantías en cuanto a hacer esto. No, entonces, ¿por qué? Porque las asociaciones de defensa del consumidor por ahí van a la justicia, apelan, y eso sí son acciones colectivas. Claro, entonces que retrotraen de alguna forma algún tipo de impuesto o algún aumento. Sí, que de hecho de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires también hubo una movida en conjunto. Son acciones colectivas. Lo otro, las acciones individuales son mucho más complejas, porque es mucho tiempo, tiene que uno ir a reclamar y si le sale en contra es pagar retroactivo con interés. Claro. Sí. Gustavo, y en torno a las declaraciones por esta suba descontrolada del dólar y esta necesidad del gobierno de salir a subir las tasas de interés. Sí. ¿Qué tema, no? Hoy hace poco, hoy en la mañana, hubo una conferencia de prensa de Caputo de Dubogne. Entonces, subieron la tasa de interés al 40%. Sí, 33 al 40%. Ahora subió un poquito más. La tasa de interés, el dólar estaba bajando y dijeron que la meta de este año es bajar el déficit fiscal. Eso significa menos obra pública. Bien. Entonces, lo que uno ve es que todas las medidas que está haciendo el gobierno para retener el dólar terminan mermando la capacidad productiva del país. Digo, no terminan siendo medidas que ayuden a reactivar la economía. Entonces, menos plata para la obra pública es menos obra pública, es menos cemento, menos obreros, menos construcción, menos ruta, menos calle, menos agua. Menos empleo. Menos empleo, es menos. Y después lo otro, una tasa de interés tan alta, digo, una actividad, esto dicho por algunos economistas, ¿no? Una actividad común, poner un kiosco, ¿no? Uno piensa más o menos una tasa de retorno alrededor estimada en 20%, una cosa así. 18, 20%, 22%. Entonces uno tiene que alquilar el lugar, comprar estanterías, comprar la mercadería, pagar impuestos, contratar a un empleado. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿qué hace? Deja la plata en el banco que le da el 40%. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas, una tasa de interés tan alta, digo, no le sirve para reactivar la economía. Y digo, ni hablar de las pymes que tienen que pedir plata como para pagar algo, pagar insumo, o ni hablar de tratar de comprar algún tipo de maquinaria en el exterior. Digo, entonces, todo lo que hace el gobierno, claro, está enfriando la economía. Y uno lo que no ve, además, es que baje la inflación. La inflación sigue alta, ¿no? Vamos a ver una encuesta. Vamos a compartir porque en realidad hoy la gente en las casas de cambio de La Plata agarró la locura nuevamente, ¿no? De ir a comprar moneda extranjera. Estoy haciendo cola para comprar. ¿Asustado por la estampida del dólar de ayer? Sí, por la inestabilidad del gobierno. Para mí no saben lo que está pasando. ¿Tiene miedo que siga subiendo? Sí, toda la vida, por eso vengo a comprar. ¿Está asustada? Y un poquito. ¿Cree que el dólar tiene techo? ¿Hasta dónde puede llegar a subir? Y tengo miedo que siga subiendo, sí. Por la situación, ¿no? Pero para mí en este momento me conviene venderlo, que lo necesito. El dólar tiene que aumentar, estaba bajo, ¿no es cierto? Bueno, pero sucede que están comprando los de afuera, tienen que parar la venta. Vienen los vecinos, ¿no es cierto? Porque acá está más barato el dólar que en sus países, entonces eso también influye mucho. Y bueno, sí, ya la hemos vivido también tenemos algo de experiencia. ¿Cree que tiene techo el dólar o cree que hasta dónde puede llegar a subir? Podrá llegar a 25, no creo que más, me hago la idea. Yo creo que para las exportaciones también, porque el que exporta, si el dólar bajo, pierde plata. No exportan, sí. Bueno, entonces creo que tiene que ir al nivel. Lamentablemente nuestra moneda, bueno, hasta que no se logre estabilidad real y todo eso, nos va a costar. Ya estamos viendo la placa del dólar, para la compra 21,40 y para la venta 22,20. Teniendo en cuenta cómo se ha disparado el dólar, Gustavo, una de las cosas que tuvo muy buena aceptación en la gente en general fueron los créditos UBA en primera instancia. Bueno,
Esto puede ser un boomerang porque se ha modificado, hay mucha gente que lo que tenía previsto no es justamente lo que está pagando en la actualidad. No. Sí. Las tasas están altas. Digo, no voy a decir un banco, pero un banco ayer me mandó un mail ofreciéndome un préstamo personal. La tasa es del 60%. Es altísima. Es altísima, es una locura. Pagar una tasa del 60% como para comprar un freezer, una heladera, un lavarropa, un plasma para ver el mundial. Digo, es una locura, 60%. Y el tema de mucha de la gente que, la otra vez un amigo compró una casa con UVA. Sí. Entonces, lo que me dice es que pagó 1 año y medio y debe más de lo que ahora. De lo que sacó. Debe más. Entonces yo le digo, no hagas esa cuenta porque... Si no, claro. Sí, no. Si no se va a volver loco. Es que es imposible. Se va a volver loco. Claro. Por eso. Entonces me parece que, digo, lo que uno tiene que entender que son préstamos a largo plazo, a 15, a 20 años. Digo, por ahí es más fácil para el que alquila. Digo, entrar en UVA, ¿no? Es más fácil para el que alquila porque uno dice, si alquilo, sé que no soy propietario. Entonces me tiro a la pileta, claro, comprando, y teniendo por ahí la posibilidad de finalizar exitosamente el plan y tener una casa. Para aquel que tiene que vender su casa propia o su departamento para agrandarse con la propiedad, es más complejo. Sobre todo en esta época, ¿no? Porque, digo, el tema es cuando el mercado está ¿por qué el que alquila? No entendí. No, digo, si una persona alquila, entonces... Si se va a meter en un crédito hipotecario, tiene la posibilidad de que salga bien y que termine teniendo un departamento en la casa. Lo que pasa es que, igual, te cuento el detalle, no es proporcional. Lo que paga el alquiler, te lo digo porque lo sé, lo que paga el alquiler y lo que te sale un crédito. No es tan sencillo. No, es cierto, es cierto. Y aparte uno tiene que tener el 30%, es lo que decís en el banco, uno tiene que saber que tiene que tener un 30%, un 20%, y lo que decís vos, y que la cuota no le afecte, por lo menos es lo aconsejable, no le afecte más del 30% de su salario. Claro. Es lo aconsejable, y es lo que le va a dar el banco, ¿no? Sí. Digo, pero cuando hay tanta volatilidad, lo mejor es no sacar ningún crédito, de ningún tipo, ni préstamo, ni para comprar un auto, ni hipotecario, ni personal. Gustavo, ¿y hasta cuánto puede llegar a subir el dólar? Pregunta, ¿no? Sí, yo no soy economista. Pero la evaluación que hacía el gobierno es que iba a estar a fin de año en 23 pesos. Bueno, pero ya dijo Peña, creo que fue, que, bueno, obviamente que se ha disparado un poco más de lo previsto. Claro. Para este tiempo. Sí, lo que pasa es que lo que Peña no acepta eso, pero no acepta que la inflación también se disparó más de lo previsto. Claro. Porque siguen hablando de una inflación de 15%, y aumento salarial en orden del 15%. Entonces, me parece que hoy el presupuesto es viejo. Hoy el presupuesto que se votó el año pasado, a principios, estamos empezando el mes 5 del año, bueno, es viejo ya. Al kirchnerismo le pasaba lo mismo. Sí, es como el tema económico y la quizás lo que sorprende una de las cosas que sorprende de este gobierno es que si hay algo que caracteriza al gobierno, son el empresariado. Está rodeado de empresarios, ¿está bien? Y de economistas. Entonces, que el mercado o que el sistema financiero le termine doblando la mano. Entonces, sorprende un poco la incapacidad del mismo gobierno, que es un gobierno pro mercado, de no ver todo este tipo de variaciones, de variables, y no entender, no ver el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos y que eso va a hacer que los capitales de Argentina se iban a ir de la Argentina a Estados Unidos, y eso lo que iba a hacer es inyectar presión en la salida del dólar. Digo, no prever ese tipo de cosas es llamativo. Algunos economistas están diciendo lo que Macri necesita es un ministro de Economía fuerte. ¿Qué es lo que no quiso tener, lo que no ha querido tener Macri? Por eso, cuando hoy vimos una conferencia de prensa de Economía, eran 2 ministros. Claro, ¿está bien? El ministro de Economía fuerte, las figuras son Cavallo con Menem y Labaña con Menem de la Rúa y Labaña con Néstor Kirchner, Claro, bueno. Esos 2 ministros de Economía después terminaron siendo los padres del sistema, de la criatura, de la económica. Entonces, y terminaron en el conflicto de economía política. ¿Sí? Economía / política. ¿Quién era el que mandaba? ¿El presidente o el ministro de Economía? ¿Está bien? Bueno, eso es lo que no quiso tener Macri hasta ahora. De hecho, salió eyectado Precay porque tenía mucho afán de protagonismo. La pregunta es, si Macri, si el presidente de la Nación, no va a necesitar un ministro así,
y cuánto va a durar Duhovne, por ejemplo, ¿no? Claro. Miki Caputo es un amigo del presidente, tiene otra. Sturzenegger viene también del riñón. Otro aval, decís vos. Claro, viene del presidente del Banco Central, Sturzenegger viene del riñón del PRO. La pregunta es cuánto va a durar el ministro Duhovne. La verdad que me parece que hay volatilidad del mercado. Digo, no me parece, hay volatilidad. La pregunta es si también hay volatilidad de ministros. Claro, hay que esperar. Hay que esperar. Gustavo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Hacemos una pequeña pausa, Martín? Ya regresamos, nos queda mucho en este magazine hasta las 14. Imagen Platense, el canal de la ciudad. La nueva colección Otoño-Invierno ya está en Rider Jeans. Esta semana con descuentos promocionales. ¿Te los vas a perder? Rider Jeans, 47 entre 7 y 8. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. All Beer TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. All Beer TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19. Con todo lo que tenés que saber del Pincha y el Lobo. En simultáneo con La Redonda 100.3. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19 por Imagen Platense. El canal de la ciudad. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. El Día te regala una casa de viviendas estilo. En Diario El Día podés encontrar los cupones y la cuponera. Participar es muy sencillo. Recortá los 3 cupones numerados que se publicarán en Diario El Día. Completalos con tus datos. Con Diario El Día, participá y ganá una casa de viviendas estilo. El sorteo se realizará el 29 de junio. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Nos metemos en la información deportiva y lo anunciamos en el inicio. Se vienen los cruces de los equipos de la ciudad contra los equipos de Avellaneda. El primero será justamente en Avellaneda la visita de Gimnasia frente a Independiente. Hoy habló el indio Darío Ortiz, el técnico interino, que va a dirigir lo que resta del campeonato y básicamente se focalizó en la probable formación que no está confirmada, pero en 2 casos puntuales, porque tanto Reinaudo como Coronel se dieron una vacuna, no están al 100%, pero estima tanto Ortiz como los jugadores que van a llegar para el partido del domingo. No confirmó el equipo, habló de la situación de Pedro Troglio, que está al caer para convertirse en el nuevo técnico de Gimnasia, y escuchen lo que dijo de Independiente, justamente del rival del Lobo el próximo domingo. Para el Indio Ortiz es el mejor equipo de la Argentina. Tengo algunos casos de gripe y estoy viendo eso. Tengo a
a 2 jugadores. 2 jugadores, hoy a uno lo tuve que sacar porque tenía fiebre, entonces estamos viendo eso. Mirá, los rivales, el que vamos a enfrentar ahora el domingo, para mí el mejor equipo de jugar en el fútbol argentino. El que más sostiene su idea durante el partido y durante todo el torneo. Ellos juegan de la misma forma acá, en Brasil, en donde sea, y sostienen el ritmo ese. Para mí el equipo que más me gusta de cómo juega, porque no es fácil en el fútbol argentino sostener 70 minutos el ritmo ese. Lo hace muy bien, pero bueno, nos tocó este fixture, estamos convencidos que podemos hacer las cosas muy bien. Yo nunca le he tenido temor a nadie, menos en esto que es una profesión, es un deporte, que te levantas en un día muy bueno y depende de uno. Los chicos lo entienden así, estamos trabajando sobre eso, dónde hacerle daño a Independiente. Lo charlaba el otro día, mi idea no es renunciar al ataque, eso no pasa por mi cabeza, no es mi característica de entrenador, solamente defender, sino tenemos que crearle problema a Independiente para que ellos también estén preocupados por lo que podamos hacer nosotros. No he podido hablar con Pedro, no he podido, sé que están en tratativas, yo con mucho criterio de parte del dirigente no han venido ni a comentarme nada, sé que están hablando, sé que hay temas contractuales y de lo futbolístico no he podido hablar con él ni con nadie, y bienvenido sea, ojalá se solucione todo y él conoce el club como lo conoce uno, entonces ojalá, siempre es lindo hablar de fútbol con gente que es de fútbol, a mí me encanta eso. Lo que sí tengo cuando vengo a volver a mi área donde tengo mucho trabajo, muchísimo trabajo. Yo vine también para ordenar un montón de cosas, para que todos respetemos una línea, para que el club trabaje de una forma en un montón de sentidos. El área no solamente es de traer los juveniles, coordinar, de la captación, de la pensión, de un montón de cosas reúne esto la Secretaría. Yo soy muy obsesivo con esas cosas, yo sé que le puedo ayudar mucho a la institución de ese lugar. Hoy me toca estar acá, entonces estoy muy enfocado en esto. No puedo hablar de otra cosa que esto porque el club necesita mucho, es lo que le estoy diciendo a los chicos, el equipo para la temporada que viene necesita mucho, no solo cambiar la imagen, sino sumar puntos en estas 3 fechas. La probable formación, Faravelli con gastroenteritis y esperando que Rinaudo y Coronel lleguen bien al domingo. Los 11 que se perfilan: Martín Arias en el arco, Oreja, Ubanini, Coronel y Matías Melluso, Rinaudo y Colazo, el doble 5 delante de ellos, Dible, Alemán, el juvenil, Gómez y Nicolás Contín. Los 11 para enfrentar a Independiente el domingo 13:15. Desde las 11 habrá Super Transmi por La Redonda por el 100.3. Y también van a jugar Boca y River, pero también va a jugar Estudiantes el día domingo, tarde, a las 20, jugando en el Estadio Ciudad de la Plata frente a Racing, otro que viene muy bien. Y hoy habló Lucas Bernardi. Sorprendió Bernardi, porque, y me parece que en este caso, para los hinchas de Estudiantes, sorprendió para bien. Hablábamos de una posible rotación, nada de esto. Dijo el técnico que llegan descansados, por eso se perfilan los mismos 11 que empataron en la altura de Cusco frente a Real Garcilaso. Lo escuchamos al técnico del Pincha, a Lucas Bernardi. En realidad ahora hubo una semana de distancia entre el último partido de Copa con el anterior y este último, y ahora sí vamos a tener la cercanía de estos 3 partidos más el de Copa pasado. Bueno, en líneas generales sin inconvenientes, más allá del resultado, sin inconvenientes que podamos tener físicos o esas circunstancias que te incomodan cuando jugás seguido o cuando jugás como nos has tocado en altura. Las cosas están bien, los jugadores están bien, así que en definitiva, no sé si esa era la pregunta, han respondido bien, creo que han hecho un buen partido, no han tenido inconvenientes y todos a disposición. Sí, que en realidad en los últimos partidos las modificaciones han sido menos el de Belgrano por cuestiones físicas.
por inconvenientes físicos, no por cuestiones físicas, por algunos inconvenientes que hemos tenido con el partido con Santos de local, después con otros inconvenientes que hemos tenido. En líneas generales, cuando uno analiza el tiempo y empieza a ver minutos del equipo y los minutos de los futbolistas, normalmente se han utilizado prácticamente los mismos jugadores, más allá de algunas pequeñas o de algunas rotaciones o de algunos inconvenientes. En líneas generales siempre ha sido el mismo, es posiblemente que volvamos a jugar con el mismo equipo. La probable entonces para enfrentar a Racing: Andújar en el arco, Sánchez, Yunque, De Sábato y Campi, Lucas Rodríguez, Gómez, Braña y Dubarbier, Otero y Melano. La probable formación para el Pincha, que el domingo va a enfrentar desde las 20 a Racing. Desde las 18 habrá Supertransmi por La Redonda por el 100.3. En los protagonistas, Martín, vamos a estar hablando de lo que fue, bueno, el 2 de mayo se cumplió el Día Internacional contra el Acoso Escolar, no al bullying. Estamos en presencia de Cecilia Di Virgilio, ustedes la conocen, psiquiatra infantil, que hoy está acompañada. Cecilia, ¿cómo estás? Contanos con quién estás. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy me acompaña Matías, que tiene 19 años, y bueno, y nos va a contar cuál fue su experiencia, porque qué mejor que poder contarlo en primera persona, él que vivió y sufrió estas cuestiones, ¿no? Bien, ¿qué fue lo que te sucedió? ¿Cómo empezaste a notar que estaban haciendo un ataque hacia tu persona? Bueno, la cosa es que siempre me caractericé desde que era muy chico, desde que iba a la primaria, por tener unos intereses y unas formas de sentir y estar en el mundo, por así decirlo, que fueron diferentes a los demás niños. Entonces empecé a notar desde muy temprana infancia que me costaba mucho socializar y hacer amigos por estas diferencias que tenía con los demás niños. Otros gustos. Claro, algo así. Entonces, a medida que fui creciendo y fui entrando en la adolescencia, esta falta de amigos se terminó convirtiendo en un acoso directamente. Empezaban a atacarme y a humillarme por las diferencias que tenía dentro de esta enorme diversidad de personalidad que tenemos. Bien, cuando vos hablas de diferencias, Matías, ¿a qué te referís? ¿No practicabas un deporte, no te juntabas con tus amigos? ¿Cuál era la diferencia que vos estás haciendo hincapié? La diferencia iba especialmente en la forma de sentir y de pensar en la vida cotidiana. Con esto me refiero a las cosas que uno piensa en el día a día, las cosas que uno siente, los gustos también. Bien, por un ejemplo es el tema del juego cuando se trata de la primaria. Mientras los demás niños hacían juego simbólico, social, yo me dedicaba, por ejemplo, a jugar con otras cosas, como por ejemplo los aparatos electrónicos. En vez de utilizar juguetes, utilizaba los aparatos electrónicos para jugar. Entonces eso hacía que yo me formara de una forma diferente. Entonces, estas diferencias marcaban un problema a la hora de querer sociabilizar dentro de la primaria. ¿Y cómo empezaron los primeros acosos, los primeros ataques? Bueno, todo empezó con que, empezando la secundaria, yo a causa de todas estas dificultades para hacer amigos que tuve en la primaria, llegué a la secundaria con una suerte de carencia en las habilidades sociales. Entonces, ¿siempre con los mismos compañeros o vos ahí habías cambiado, en la secundaria habías cambiado de escuela? No es necesario que la nombres, pero te digo para establecer un marco. Cuando inicié la secundaria estuve un año en un colegio y después me cambié a otro. Ese primer año es el mismo que al que ibas en la escuela primaria. Claro. Y después te cambiaste. Sí. Y cuando te cambiaste, ¿hubo un cambio justamente o no? No, hubo un cambio, se puede decir que fue para peor. Para peor. Sí. O sea, en realidad trasladó el conflicto, se podría decir, Ceci. No pasaba por el cambio. Como para ampliar lo que está diciendo Matías, a ver, su forma de ser
tenía o tiene aún hoy, pero hoy la lleva de otro modo, podemos decir, socialmente, pero tenía particularidades que lo hacían diferente notoriamente entre el grupo de pares. Él, por supuesto, sentía que no podía socializar del mismo modo que los demás, pero aparte, con respecto al juego y todo esto, era notoriamente diferente. Digo, mientras los chicos tal vez estaban jugando a la pelota, no al fútbol, en un recreo, tal vez él estaba con un aparato electrónico, pero no como al modo ahora un celular con algún jueguito, sino él estaba, por ejemplo, inventando... Desde la invención, claro. Sí, una radio, ¿no? En un momento. Sí, sí, sí. O sea, digo, digamos, creatividades, podemos decir, entre comillas, por supuesto, extrañas para la edad, que un niño pequeño, mientras todos están jugando a la pelota, él esté con unos cablecitos tratando de armar algo muy rebuscado para la edad. Otras cuestiones de él también, porque lo conozco y de paso completo lo que le está contando, es que mientras otros niños estaban tal vez con intereses de niños típicos, podemos decir, en cuanto a la pelota, en cuanto a hacerse de un amigo, entre un cumpleaños o no, él por ahí tenía intereses en otros temas, hasta que tenga que ver con cuestiones intelectuales, que él las vehiculizaba según su propio interés particular, como ser el tema de la electrónica y todo esto, ¿no? Claro. Pero digo, era, a ver, para la vista general, para que se entienda, era como raro ver un niño pequeño hablando de esas cosas. Entonces, imagínense que él comentaba cosas sumamente interesantes, y de hecho seguramente lo eran y lo son, pero no encajaba en el entorno social a distintas edades. Y ahí se marcaba la diferencia y esta discriminación hacia tu persona. Claro. Bien. Sí. También, ¿Y cómo era el manejo del resto de los compañeros? ¿Qué era lo que hacían? ¿Vos tenías la posibilidad de, no sé, acercarte a un docente y manifestar esto que te estaban haciendo? ¿Pediste ayuda? No, en realidad no, nunca me manifesté hasta llegada a la secundaria, que fue cuando me cambié de colegio por única vez. Lo que pasó fue la intervención de mis padres cuando arrancó el problema del bullying. El problema del bullying, que no terminé de explicar en el momento anterior, tenía que ver con mi lentitud en el desarrollo de las habilidades sociales. Sí. Es decir, yo al venir con ciertas carencias en las habilidades sociales, a mis compañeros les gustaba humillarme poniendo en evidencia esa falta de habilidades sociales. Por ejemplo, ¿qué? Porque, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque le puede servir a un chico que te está viendo, que te está escuchando, y por ahí no lo toma, que lo están exponiendo. Por eso está bueno que lo ejemplifiques. Por ejemplo, ¿en qué situaciones decía que te exponían en esas habilidades? ¿Que jugando al fútbol? No sé, no se me ocurre. Más que nada tenía que ver con lo verbal y lo lingüístico, si se quiere. Es decir, me ponían en jaque con alguna frase o situación que requería un cierto nivel de maduración en habilidades sociales para poder comprenderlo, y yo al no poder comprenderlo, ellos me humillaban poniéndolo en evidencia. Claro. Les completo yo para que se entienda. Tal vez él tenía un modo de decir las cosas un tanto diferente a lo típico, entonces lo cargaban por eso. Con un nivel diferente, exactamente, claro. De hecho hoy, porque tengo hijos también adolescentes, donde circulan videitos de chicos que responden cosas que no son o de un modo diferente, y eso cabe a burla. Me pasó el otro día en mi propia casa, que por ejemplo repetían un videito que parecía, ingenuo, que hablaba distinto de determinado niño, de determinado adolescente, claro. Y en realidad eso no dejaba de ser, bullying que estaban haciendo a alguien que lo subió a las redes. Entonces, Matías claramente es un adolescente hoy por hoy, podemos decir, que tiene una vida social bien, pero ha padecido precisamente eso, decir cosas fuera de lugar, claro. fuera de lugar para el contexto de los padres. Entonces, se reían, lo cargaban, lo dejaban de lado. Como que era el cerebrito. Sí, o ser diferente. Claro. Y recuerdo que en un momento también contabas con respecto al color de tu pelo. Claro, sí, si se quiere, por mi color de pelo.
Me Claro, pasa también. que algunas personas en la calle me gritan algo, eso es algo ¿Te con lo que sucede convivo. actualmente? Me sucede hasta Claro. hoy, sí, y ya de alguna u otra manera ya me acostumbré, aunque no debería. Y otras características de Matías también es que determinadas cosas, o sea, situaciones sociales, por eso las situaciones sociales, ¿no? Él en el entorno. Él ha tenido mayor, podemos decir así, ingenuidad de determinadas cosas en algún momento particular de la pubertad. Esto es muy característico en muchos chicos, donde en realidad se callan, pero cuando hablan, esta ingenuidad es cargada por los demás. Sí. ¿No? Y esto es, por eso digo, me pareció importante escuchar a Matías porque con ciertas sutilezas sufrió mucho bullying, no solo, y especialmente por lo que él dice, por ser diferente a la mayoría en intereses, en modos de hablar, en modos de opinar, de ver la realidad, diferentes a lo típico o a la mayoría, no quiere decir que sea ni más ni menos. Y esto sucede con el color de pelo, si algún niño o adolescente también tiene más peso, menos peso, altura. Sí, aunque más allá de eso, más allá de características físicas o superficiales, el bullying, por lo que pude ver en mi experiencia y lo sigo viendo ahora como estudiante universitario, que ya al haber terminado esta etapa del secundario lo puedo ver desde un punto de vista de desde tercero. otro lugar. Puedo notar que el bullying está un 70% o un 80% ligado más que a cuestiones superficiales, más que nada con el eterno complejo adolescente de la pertenencia social, de las habilidades sociales y la habilidad de lograr la pertenencia dentro de un grupo. La aceptación. La aceptación. Exacto. Exacto. ¿Y llegaste a sufrir violencia física? Más allá de esto que contabas recién, de la exposición, porque que eso está bien, está muy bueno mostrarlo, porque no siempre el bullying es violencia física, sino que a veces mucho peor es la otra violencia, ¿no? La psicológica. Claro, ¿no? la psicológica, la de exponerte a situaciones totalmente incómodas para uno. Claro, ahí es donde yo veo un error dentro de muchas campañas en contra del bullying, y es que muestran como ejemplificaciones solamente la física. Caso de bullying físico, claro. Sí. Y extremos, claro. Cuando en realidad yo considero más importante el efecto psicológico que tiene el bullying sobre esto. Y respondiendo a la pregunta original, en realidad su bullying, violencia con violencia física, muy rara vez he sufrido, ha sido todo psicológico. Y hoy que estás en este nivel universitario, vos decís, yo lo puedo ver desde otro lugar, ¿cuál es la sensación o el mensaje que vos le darías a aquellos chicos que están sintiendo de una manera u otra este tipo de violencia? Bueno, si hay algo que de alguna manera me ayudó en mi adolescencia, fue el haber encontrado a personas, pero no todos tienen esta suerte, al haber encontrado a personas que pudieran comprender mi situación y comprender las características que tengo yo como persona. Una vez que alguien conoce a una persona que realmente lo aprecia en ese sentido, tal como es, ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que en realidad no está tan solo en el mundo, y ahí es cuando las cosas empiezan a mejorar y la persona que sufre empieza a ganar confianza en sí mismo y ahí empieza a encaminarse, por así decirlo. Y mencionabas, sí, está muy bueno lo que marcás, y mencionabas hace un rato a tus padres que, bueno, intervinieron. Imagino que también debe haber sido importante para vos eso, sentir el respaldo inmediato de tu familia ante la incomodidad y el acoso que estabas sufriendo. Claro, sí. Tuve esa suerte de que mis padres se preocuparon mucho por estos problemas, pero claramente hay que entender que el adolescente, si por algo se caracteriza es porque dentro de su desarrollo es más influyente emocionalmente lo que pasa en un círculo social externo antes que el interno, antes que el familiar. Entonces, sufrí igual por más respaldo que tuviera de mis padres. Me acuerdo, Cecilia, que siempre marcabas esto de que la etapa de la adolescencia es fantástica, pero también es la más difícil, ¿no? Claro.
Y una de las cosas también que me surge de lo que está contando Matías es que en realidad hasta que Matías, sea Matías o tantos Matías, como siempre digo, o tantos niños o jóvenes que reciben esto de sus pares, pasan años para que uno tome conciencia. Entonces, ¿qué está pasando? Como que todos esos años de sufrimiento psíquico refuerza, ¿no?, la inseguridad en sí mismo. Claro. Los pares son los que los hacen sentir más diferentes que los que realmente son, ¿no? Y lo empiezan a discriminar. Y está buenísimo poder reflexionar acerca de esto, que es con diferencias mínimas de la mayoría, como si tuviéramos que vivir todos dentro de un patrón estereotipado de gente o de determinadas personas dentro de la normalidad o no normalidad. Tenemos que desmitificar esto. Y otro aporte que quiero hacer es que mientras él sufría esto, seguramente han pasado muchos docentes, padres de compañeros, directivos, donde uno claramente en una clase o en reiteradas situaciones así, me refiero a lo que es escolar o en un deporte, puede visualizar, si uno se detiene, en cuál puede ser la situación de un niño que está sumamente callado, con la cabeza para abajo, cuando ven risitas, como siempre digo, ¿no? Risitas, o sea, en algún punto de la clase, dirigidas a un niño, a un joven. Digo, todo el tiempo que tardó en Matías, como en tantos otros, darse cuenta que eso era realmente una agresión a él. Porque si no reforzaba, ¿no es cierto, Mati? ¿Coincidís lo que le digo? Sí, sí. Como refuerza ese tema del poder de otros frente a uno, cuando en realidad todos somos iguales, deberíamos estar cómodos en un grupo social, aceptar totalmente las diferencias. Bueno, hoy se ha mejorado un poco, ¿no? Lo pregunto, en realidad en los contextos escolares hay por ahí mayor atención a este tipo de cuestiones, hay gente especializada trabajando en esto, o no, lo ven que no hay un progreso en este sentido en las escuelas. Se lo pregunto a los dos. Yo considero que sí, que al poder visualizarse a nivel mediático, de alguna u otra manera hay más conciencia dentro de las mismas instituciones escolares. Pero falta mucho sobre el tema. Falta mucho por trabajar, claramente. Muchas gracias, Matías, por haber dado tu testimonio en primera persona. Muy valioso, muy importante lo que decís. Gracias, Cecilia, vos también. Por supuesto que lo trajiste a Matías y que fuiste un pilar importante. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros, pronósticos, ya nos vamos. Pronóstico 25, linda temperatura, cielo nublado, con un alto porcentaje de humedad. A ver qué nos depara el fin de, no sé si lo quiero verlo del fin de. Sí, ¡epa! Muy bien. Sorpresa fue. Muy bien. Sábado sol, 18 de mínima, 23 grados como máxima. Igual que el domingo, 19 la mínima, 23 la máxima. El lunes volvemos a trabajar y todo este tipo de cuestiones. Cielo nublado. Detalles. Claro, detalles al pasar. 20 de mínima, 24 de máxima. Nos vamos, que tengan un lindo fin de semana. Usted también, disfrute. También. Muchas gracias. Pásenla lindo, nos reencontramos el lunes a la 1 de la tarde como todos los días. Gracias por estar ahí. Imagen Platense, el canal de la ciudad.